Muy buenos días, bienvenidos a Cuarto Poder a través de Radio La Primerísima, canal 50 RTV para Boaco y Chontales, canal 37 Extra Plus en Managua, 90 en el cable, los que nos ven y nos escuchan a través del internet y las redes sociales, muchas gracias por su fiel sintonía. Bienvenidos este día lunes, hoy es 3 de octubre del año 2016. Don Javier Reyes, director de Trinchera de la Noticia, bienvenido. Don William Grigsby, director de Radio La Primerísima. Buenos días. Bueno, estamos en la víspera de Día de San Francisco, que es mañana. ¿Habrá cordonazo? Ojalá, porque ha estado haciendo mucho calor y felicidades anticipadas. Oye. Muchas gracias. Pero son los panchos. Pero el cachimbazo de agua que cayó el sábado, ¿no? Sábado por la noche. Como a las 11 de la noche, más o menos, fue monumental, mano. Bueno, aquí en Managua, ¿verdad? A mí lo que me sigue preocupando es que estamos a un mes del verano, menos tal vez, ¿verdad? Y los informes son de que las fuentes de agua no se recuperaron lo suficiente. O sea, no tenemos hoy ríos normalizados, entre comillas, o digamos aguas subterráneas, pozos, pues, debidamente recuperados. Todavía en Occidente hay mucha gente que dice que sus pozos siguen dando tanta agua como el año pasado en el periodo de sequía. O sea, fue, a pesar de que hemos tenido un buen invierno, fue tan dura las dos sequías anteriores que no se han podido recuperar. Pero el buen invierno es relativo. Yo estaba escuchando la semana pasada un productor diciendo que ha sido malo septiembre, sí. que fue malo. Este que tuvo mes que usar riego. Tuvo que usar riego una de las características fue que llovía así un día, un buen palo de agua. Y luego se retiraba 4 o 5 días. Y lo otro es que en Guatemala sigue la sequía. La zona seca se amplió ahora. Son 1,5 millones de gente que vive en el campo que está con hambre, literalmente hambre, sí, en Guatemala. Y en Cuba, que hubo una enorme sequía 2 años consecutivos, pues ahora quizás una parte le va a caer el huracán. El huracán, ¿no? Que debe llegar en la noche a Cuba, bueno, antes de golpear Jamaica y Haití, una parte de República Dominicana quizás, pero va a ser el oriente cubano y después se va a perder en el mar porque parece que no va a llegar a costas norteamericanas, sino que va a quedar en el mar. Sí, porque perdió fuerza, llegó a categoría 5 un rato y bajó hasta en 4, sigue siendo poderoso en cuanto a precipitaciones que va a dejar. Ahora, el diámetro es bastante grande. Sí. Es uno de los más fuertes desde hace 10, 15 años, dicen los especialistas. De 2007, ¿no? Porque en 2007 acordar que fueron 3 huracanes los que afectaron Cuba y uno de ellos era muy poderoso. Y el Katrina también en 2005. Entonces ahora vienen los problemas. Si en un mes el invierno se va, pues vamos a tener que hay cosas a medio palo. Fuentes de agua que no se recuperaron lo suficiente, áreas secas en donde no terminó de llover lo suficiente. Bueno, vuelven los problemas del verano, ¿no? Y tendremos un verano más caliente, porque este año, según los expertos, ha sido el de lo más caliente. Cada vez se dice, este otro mes fue el más caliente, este otro mes fue el más caliente. Pero yo creo que vamos a un periodo difícil de calor, sí, de sequedad. Mira, realmente yo no he visto que en promedio de temperaturas a lo largo de este año, verano e invierno, nosotros bajemos de 32 grados, 33 grados. Aunque llegamos a la madrugada llegamos a 22 grados, por ejemplo, al amanecer del sábado estábamos a 22 grados. Por la lluvia, pero normalmente... No, antes de la lluvia. O sea, no hubo lluvia el viernes, al amanecer del sábado 22 grados estuvimos, y también ayer. Pues, pero es interesante que si vos te fijas en los promedios por lo menos los pronósticos de temperaturas noche, madrugada, andan entre 23 y 25 grados. A 25 grados es una temperatura alta en el Pacífico, claro, si la comparás con otras zonas, pero sigue siendo una temperatura de promedio alta para las madrugadas. 5 de la mañana, 14 minutos. Saludo a los que nos ven en Canal Extra Plus, Canal 37 y 90 en el cable, en Managua. Queremos enviar un saludo a Plinio Suárez, de nuevo está internado en el hospital. Les deseamos nuestros mejores deseos, más bien, de que se recupere lo más pronto posible. Comparto, así es que él siempre está pendiente ahí del programa. Saludos, Plinio, que te mejores pronto. Bueno, estaba en los cálculos
que él no ganara en el plebiscito de Colombia del día de ayer? Yo creo que no. Todas las encuestas que le daban un porcentaje altísimo, hasta de 10 puntos arriba, a la posibilidad de que los colombianos se decidieran mayoritariamente por el plebiscito a favor de los acuerdos de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Sin embargo, con el escrutinio total de las actas del día de ayer, el no se impuso con el 50.23% y el sí el 49.76%. Es mínima la diferencia. Sí, pero bueno, vuelven a fallar las encuestas, ¿verdad? Y la abstención fue enorme. 60%. 63. Sí. 63, es decir, 2 de cada 3 colombianos no acudió a votar. Históricamente la abstención en Colombia ha sido muy grande, hay un desprestigio enorme del sistema de partidos políticos en Colombia, pero fue la abstención más alta de los últimos 22 años. Eso te da también una idea de cómo está desprestigiado ese sistema, porque hace 22 años, en condiciones relativamente diferentes, hubo esa abstención, quiere decir que las cosas no están bien. Pero varias cosas llaman la atención. Bueno, el gran ganador es Álvaro Uribe, la extrema derecha. Estaba celebrando. La extrema derecha colombiana, y paramilitar y criminal de guerra. Pero además, recordemos, ayer ganó el sí en la zona de guerra. Esto es significativo. O sea, la gente que siente la guerra dijo, ya basta. Ganó el sí en Bogotá, y con una cómoda diferencia. Y digamos que es la única gran ciudad, o una de las pocas grandes ciudades donde ganó el sí, porque el no ganó abrumadoramente, por ejemplo, en Medellín, en Villavicencio, etcétera, pues. Aunque ganó el sí también en Cartagena y ganó el sí también en Santa Marta, pero el no ganó en Medellín, por ejemplo, es abrumador. En Medellín casi la gana Uribe con la alcaldía, acordémonos, pues. Es decir, aquí habría que esculcar por qué ganó el no. ¿No? ¿Es un voto de castigo a Santos? ¿Es en clave de política interna? ¿Falló la estrategia mediática de Santos? Se confió mucho. Es tan fuerte Uribe que se obtiene esta victoria, que es mínima, pero es victoria. Ahora, es un país partido en dos. O sea, literalmente partido en dos. Ahora, ¿este partido en dos es sobre la relación con la FARC o es un partido en dos en general? O sea, realmente esto son los colombianos los que nos pueden dar pautas de qué es lo que ocurre en ese país. Ahora, yo te digo, si él sí ha ganado por ese porcentaje, Uribe estaría diciendo, bueno, aquí no hay nada, etcétera, aquí el país está partido, no se puede aplicar. Y al revés, ¿no? O sea, el hecho es que hay un sí a la guerra, pues. O sea, a ver, ese no es a los acuerdos de paz confirmados por la FARC o es un no a la paz. ¿Qué es lo que quiere el pueblo colombiano? ¿Acabar, rendir a la guerrilla por la vía militar o renegociar ese acuerdo? La FARC han dicho claramente, el acuerdo no se puede renegociar. Y la última reflexión, Santos no necesitaba llamar al plebiscito, nada lo obligaba, y lo hizo por una razón, yo creo que es correcta la razón de Santos, creo que no se equivocó, creo que es correcto, un acuerdo de esa trascendencia debe someterse. Él buscaba legitimidad absoluta. Sí, y creo que no se equivocó, pierde quizás por exceso de confianza, quizás porque es clave interna, no lo sabemos, pero creo que la convocatoria creo que fue correcta. A mí me parece que hubo, aquí hay varias cosas interesantes de analizar. Lo primero es que no fue un no contundente y tampoco un sí totalmente suficiente, ¿verdad? La diferencia de votos, ¿cuánto andarán? 63.000, un poco más. 63.000 votos. En una población tan grande como la colombiana no parece que fuera definitivo. Pero esa es la democracia. 45 millones de habitantes. Sí, esa es la democracia, ¿verdad? La democracia es que vos ganás y tus ideas se deben respetar más o tu posición se debe validar más que la de tu oponente, que en este caso era lo más extremo que vos podás tener entre un sí y un no.
La división del pueblo colombiano nos dice que la mitad, efectivamente, pues 63.000 votos, aunque fueron suficientes para derrotar la opción del sí, le están mandando un mensaje a Colombia de que respaldan en fin de este conflicto, ¿verdad? Pero el no, ahí están aquellas personas, no solo el uribismo, ¿verdad? Que fue, digamos, la voz que lideró el no, sino que están aquellas personas dolidas por las atrocidades de la guerra, que me parece que que fue una de las fallas de la guerrilla, no haber hecho esa solicitud de perdón al pueblo colombiano lo suficientemente contundente y clara como para que hubiese convencido a esas 60 y pico mil de personas de que era sincero, de que era definitivo y que el costo de esta guerra tenía que haberse pagado de alguna u otra manera. Me parece que le faltó ahí en esa parte mucho más empeño de parte de la FARC. Segundo, no es la primera vez que le dicen no a un acuerdo de paz. Ya Pastrana pasó por eso y hubo otros intentos también. Pero en plebiscito es primera vez. Y yo creo que exactamente, en el mundo. Y en circunstancias totalmente distintas. Pero bueno, después de más de medio siglo de una guerra como esta que ha costado miles de millones, había que haber hecho un acuerdo más generoso de parte de la guerrilla y de parte del mismo gobierno de Santos. ¿A qué me refiero? A la asignación de curules sin habértela ganado, a la sospecha de que las áreas en donde decidieron reconcentrar en un periodo de posguerra a los guerrilleros son las áreas en donde tenés caletas llenas de dinero y que ahí tenés todo el poder económico de la FARC. O sea que los dados fueron más cargados al lado de la FARC que del gobierno. Todas esas cosas hicieron daño en la propaganda negra hacia el acuerdo, ¿no? Pero yo creo que también hubiese sido más balanceado el acuerdo y quizá mejor proyectado. Yo creo que es al revés, yo creo que ese es el problema. O sea, yo creo que probablemente, lo decimos desde la distancia, desde Nicaragua hasta Colombia, ¿verdad? Probablemente ahí falló la difusión adecuada del acuerdo. Yo recuerdo que solo menos del 10% de los colombianos habían leído los acuerdos. O sea, es decir, los colombianos se fueron por lo que dicen otros del acuerdo. Claro. Mira lo que dice fulano y mira lo que dice sutano, pero no lo que yo digo. Es que los medios de comunicación en Colombia son poderosos, hay poderosas cadenas de radio, televisión, periódicos. Pero también son poderosos los medios que estaban en contra del no, en contra de los acuerdos. Es decir, estamos hablando de que había una división ahí de criterios, sobre todo los medios regionales y locales, que son los que más ven y leen los habitantes de las propias provincias o pueblos, pues. Bueno, hay que esperar que dicen, perdón, los gerentes de las firmas encuestadoras colombianas que fallaron en sus pronósticos. Y habría que preguntarse, eso va a ser objeto de análisis de mucho tiempo seguro, ¿qué fue lo que falló? Que ese 60% de gente que se abstuvo no fue motivada, no fue convencida, no fue entusiasmada por la paz. Es que yo he leído mucho, porque se está escribiendo muchísimo sobre esto. Un factor es el descrédito del sistema político colombiano. La gente está acostumbrada a no votar. Otro factor es que lo que decían que estaban de acuerdo se confiaron en que iban otros a votar, pues que de todas maneras iba a ganar. Sí, pero no, ¿para qué voy a perder mi tiempo? ¿No? Es decir, una típica actitud ciudadana. ¿No? ¿Para qué si ya va a ganar fulano o va a ganar Perenceo, para qué voy a ir a votar yo si de todas maneras va a ganar? Es decir, probablemente ese es un segundo factor. Y un tercer factor también es que el colombiano probablemente le ocurre como mucho en el mundo, pues le tiene sin cuidado, lo que pasa es que no le afecte directamente, pues. Entonces, realmente es triste, ¿no? Realmente, yo creo que Omar García me decía anoche una cosa que es cierta. El sí ganó abrumadoramente en todos los países fuera de Colombia donde votaron los colombianos. Claro. Probablemente este proceso se observa de otra manera diferente fuera de Colombia que en Colombia. Normalmente son exiliados, gente que ha tenido que irse por razones políticas o económicas y económicas, y que lo que hacían es, efectivamente, vos desde afuera vos ves las cosas en tu país de una manera distinta, ¿no? Normalmente los medios de información ejercen una gran influencia, pero
lo que te dicen tus familiares, los que quedaron ahí, tus amigos, los que están en el país, terminan sensibilizándote más hacia realidades como yo quiero un país en democracia, quiero un país en paz, quiero un país próspero. Vos querés verlo así, y sobre todo si estás en un país en donde las condiciones son un poco mejores a las de tu país, pues vos terminás idealizando ese contexto y lo querés para tu nación. Los enfoques fueron diferentes. El gobierno de Santos se preocupó más en evidenciar al pueblo colombiano las ventajas de la paz, económicas, políticas, sociales, y Uribe se enfocó más en lo desafortunado, según él, de los acuerdos con la FARC. Es decir, la impunidad, él criticaba que no se iba a castigar los crímenes. Es decir, estamos hablando de dos enfoques totalmente distintos, pues el uno sobre paz y guerra y el otro sobre el acuerdo en sí mismo, pues, y obviamente Uribe triunfó, pues. Ahora, ¿cuál es la salida? ¿Qué es lo que puede ocurrir? Probablemente una de las debilidades del acuerdo es que Santos no logró el respaldo de los sectores más poderosos de la élite colombiana, que son los que más han ganado con la guerra. Los que se han enriquecido con la guerra no estuvieron del todo de acuerdo con este acuerdo, vale la redundancia, y ahí está el resultado. Ahora él va a buscar esto, ha llamado a un gran diálogo nacional incluyendo a Uribe, pero ¿qué va a resultar de eso? Renegociar el acuerdo con la FARC, es que es bastante difícil esto. Y por otra parte, se comienza a hablar ahora de la propuesta que hizo la FARC y que también hizo Uribe, de una constituyente, de reformar la constitución totalmente, puede convocar a una constituyente como una salida honrosa o honorable para todas las partes. Hay otro dato, Juan Carlos Gutiérrez nos envía una información adicional interesante. La cantidad de votos nulos fueron 170.600 votos nulos en las elecciones de ayer. Pero 170.000 no es mucho. No, me refiero a que son casi 2 veces más que la diferencia de votos entre el sí y el no. Pero así, en términos proporcionales, pues no, 170.000 queda dentro de lo normal, pues. Mira, en cambio, en Brasil hubo hasta un 35% de votos nulos en las elecciones de ayer, en Río de Janeiro, por ejemplo. En segundo lugar, una de las cosas que podría ocurrir, y me parece que no va a pasar, es que la FARC digan, bueno, fracasó, volvemos a las armas. No, pero ya la FARC sacó un comunicado ayer. Efectivamente, y eso no se va a ver. O sea, lo que no se va a dar es el regreso a las armas, sino que continúa la política. Y ahí veremos qué tanto aguanta Uribe ahora una ofensiva política como la que viene. Va a tomar mucho más tiempo, va a ser mucho menos limpia que este proceso electoral, pero indudablemente la alianza entre Santos y la guerrilla tiende a fortalecerse. Lo que no vamos a ver es que la guerrilla se vaya a juntar con Uribe para doblegar a Santos e imponer una salida de otro tipo que no está planteada ahorita. En todo caso viene una lucha política, ¿verdad? En donde las armas van a estar ahí presentes en medio de todo este conflicto. Va a ser una cosa realmente rara, pues, distinta a otra. Ahora, es cierto que nosotros no estamos viviendo la realidad desde adentro, pues, de los colombianos. Eso refleja de alguna manera también el pensamiento de los ciudadanos de ese país, porque si hubieran abocado, si quisieran mayoritariamente la paz, todos se hubieran abocado, o debe haber algún grado de resentimiento todavía. Que se ha hablado mucho de reconciliación y ese proceso de reconciliación no ha llegado todavía. Yo me pregunto si aquí en Nicaragua los acuerdos de Zapá se hubieran sometido a un referéndum, seguramente hubieran sido derrotados. ¿Crees vos? Yo creo que sí. Bueno, estamos hablando de 1988, sí, en donde el Frente estaba en el poder, tenía todos los controles de todos los poderes. Y en plena guerra. Sí. Es decir, porque las heridas están muy recientes, pues, o sea, pero aún así con todo eso, o sea, admitiendo que las heridas de guerra están abiertas en ambas partes, yo creo que fue correcto haber convocado al pueblo colombiano. El comunicado de la FARC dice que mantienen su voluntad de paz y reiteran su disposición de usar solamente la palabra, así lo dice, solamente la palabra, como arma de construcción hacia el futuro, al pueblo colombiano que sueña con la paz, que cuente con nosotros. Ese es un mensaje muy importantísimo, sí, para aquellos que creían que va a volver la guerra. Pero es una gran interrogante, ¿qué va a pasar en Colombia? Pero bueno.
Sí, porque hay tantos intereses que habrá provocaciones, eso está claro, habrá provocaciones. Alguna patrulla militar va a atacar a gente importante, servicios secretos que van a intentar matar a Timochenko. Eso viene. Segurísimo. Y a Santos probablemente le caiga un atentado por ahí que se lo van a atribuir a la FARC o a Uribe. Es decir, viene una guerra sucia también, además de la guerra política. Segurísimo. Bueno, eso que dice Javier no hay que descartarlo porque del lado del senador Uribe, que es la extrema derecha colombiana, tienen un discurso feroz. Y no me sorprendería que hubiesen atentados, coches bomba y ese tipo de cosas para exacerbar los ánimos. Y me pregunto qué dirá el ejército colombiano. Claro, porque para el ejército también el fin de la guerra significa un reacomodo total. O saldrían despedidos montones. ¿Para qué van a necesitar un gran ejército si ya no tienen guerra? Es decir, aquí digo, hay muchos intereses creados, la verdad. Bueno, nosotros nos costó el proceso de reconciliación después de los acuerdos de Zapá del 88. Los autores de esos acuerdos dicen que no era chiche, no fue fácil, ¿verdad? Humberto Ortega lo contó un día reciente diciendo que Humberto Ortega no fue el presidente Ortega quien lo contó en un evento una noche de esta, en lo de Parlacén, cuando dice que el cardenal Obando, que era el mediador, dice a la delegación del gobierno sandinista que todavía no entraran al salón, porque ahí estaban los contras primero reunidos. Y después los contras le piden al cardenal Obando, espérese cardenal, todavía que no entren los sandinistas, es que no queremos estar juntos respirando el mismo aire. Y hasta después entró la delegación sandinista y dice, era una cosa de tensión, nos mirábamos todos con desconfianza, había odio, había resentimiento, porque había muertos de ambas partes y posiciones radicales de ambas partes. Y sin embargo, se logró firmar un acuerdo. Bueno, son realidades diferentes, ¿no? Aquí no teníamos un Uribe que estuviera alentando a la confrontación permanente. No, bueno, pero estaba Estados Unidos de por medio, acuérdate, pero bueno. Para terminar de los temas internacionales, hay un pleito tremendo en la oposición venezolana porque el presidente de la Asamblea Nacional, Ramos Alup, se me olvida cómo se llama este señor, Henry Ramos Alup, envió una carta al Papa Francisco en la que le pide mediar para que en un diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro se llegue a un acuerdo sobre el referéndum revocatorio. Y entonces ha salido la señora Tintori, esposa de Leopoldo López, oponiéndose. Creo que la exdiputada también, María Corina Machado, está en contra de eso. Todos quieren ya el referéndum, y el Consejo Nacional Electoral se pronunció con que, de acuerdo a los procedimientos, habría referéndum hasta en el año 2017. Y un sector de la oposición que sí quiere dialogar con el gobierno, llegar a un acuerdo. Hay un empantanamiento prácticamente, mientras que en el interín Estados Unidos, la OEA y varios cancilleres de diferentes países como México, Brasil, Perú, están presionando por el referéndum revocatorio. ¿Cómo ven la situación venezolana? Lo mismo siempre. Sí. Ahí no hay cambio. Lo que vemos es claramente una intención de no hacer el revocatorio, de posponerlo lo más que se pueda, mientras el gobierno hace acciones para dividir a la oposición. Está cerca de volver a dividirla, ¿no? Una cantidad de errores cometidos y de interpretaciones sobre el rumbo a seguir, pues hacen temer que la oposición pueda partirse. El liderazgo de Enrique Capriles pues tiene hoy más competencia que hace 5 o 10 años. Pero no hay duda que hay mucha presión en el exterior para que la situación de Venezuela se arregle. Esta semana pasada hubo un intento en Naciones Unidas de declarar un tema de orden humanitario y social, la situación en Venezuela. De nuevo, Venezuela encontró aliados, comenzando por Nicaragua, para rechazar esta propuesta. Pero no hay duda que la situación en Venezuela se va a prolongar un poco más.
en la medida en que haya una especie de equilibrio de fuerzas, ¿no? El gobierno de Maduro no termina de partirse, porque todo el mundo dice que está muy debilitado y que la situación en las calles de abastecimiento, violencia y todo eso lo está minando más, pero no llega al final por partirse, pues como muchos esperaban. Por derrumbarse. Sí. Se pegó el timbre. El profesor hoy vino... ¿Vieron ustedes el debate presidencial entre Hillary Clinton y Donald Trump la semana pasada? Esta semana, si no mal recuerdo, entre hoy y mañana hay otro debate. ¿Lo vieron ustedes? Sí, totalmente lo vimos, y no solo eso, sino que puede ser que ya comience... Bueno, de aquí a realmente el elemento nuevo, además de la paliza que le pegó Hillary Clinton, pues por su mayor solvencia en el abordaje de los temas, el tema más importante ahora es si la prensa norteamericana en general ha perdido el sentido de la objetividad, entre comillas, y se ha lanzado totalmente en contra de Trump para destrozarlo, o si realmente él se ha buscado todo esto, porque desde su jefe de campaña hasta otros están diciendo que esta es una pelea desigual, que toda la gran prensa de los Estados Unidos se le ha venido encima, y que eso habla mal de la famosa objetividad del periodismo norteamericano. El último puntillazo es el del pasado viernes sábado, en donde el New York Times le encuentra o recibe todas las declaraciones de los últimos 10, 15 años, ¿no? De Donald Trump. Las declaraciones de impuestos. De impuestos, y resulta que este hombre no ha pagado, pues. No ha pagado porque él se declaraba en quiebra, ¿verdad? Y entonces al declararse en quiebra no pagas impuestos. Era dueño de Atlantic City, era dueño de un montón de negocios, pero él vivía en quiebra. Nunca ha tenido un peso de ganancia, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Mira, efectivamente la Clinton fue más sólida pues en el debate, y quizás en términos de percepción lo más importante fue que no tosió, no se enfureció, apareció totalmente sana, pues, ¿verdad? Que en términos de la percepción del ciudadano norteamericano eso es más importante que lo que dice. Pero yo he leído algunas cosas que me parecen interesantes. Una de ellas, la de el cineasta, ¿cómo se llama? Michael Moore. Michael Moore, que dice que va a ganar Trump. Sigue insistiendo. Que él dice que va con que aunque él juró nunca votar por a Clinton, está pensando votar por ella para evitar que Trump gane. O sea, él no va con Trump, pero dice que va a ganar Trump. Y lo fundamenta en el hecho de que toda la clase media empobrecida, blanca, de los estados antiguamente industriales, están absolutamente, digamos, como te dijera, absolutamente hartos del sistema político que domina en Estados Unidos a partir de Washington, y en eso se identifican con el antisistema que es Trump, como lo era Bernie Sanders, ¿no? Del lado demócrata. Y porque además Clinton solo necesita concentrarse en 5 estados que hasta hace poco eran demócratas, pero que ahora últimamente han sido republicanos, para lograr dar un vuelco a la balanza electoral. Pero además también leí otro artículo que dice que el debate sí lo ganó Clinton, pero eso nada le va a servir en términos electorales, porque no logró convencer a los que ya están convencidos por Trump. Y que en cambio hay una masa ahí electoral que no dice lo que va a hacer, que probablemente incline la balanza hacia Trump. Es decir, aquí estamos todavía en una moneda al aire. El colmo es que los seguidores de Trump dijeron el fin de semana que qué inteligente Trump. Encontró una salida para no pagar impuestos, y que eso es lo que todos queremos hacer, ¿o no es cierto? Sí. ¿Quién quiere pagar impuestos en esta mesa? Así de es. lo que nos están viendo, ¿quiénes les gusta pagar el IBI? El hombre fue tan cínico que en el debate dice... y sí, le dice a la Clinton, pero usted no pagó impuestos. Lo hubieran dilapidado también, dice. O sea, admitiendo que sí, que no pagó. O sea, ese cinismo que todo el mundo quisiera hacer lo que dice Javier, pues evadir impuestos, hacer lo que te quiere y vivir la buena vida. Entonces eso pega mucho en un determinado electorado. La verdad es que Trump no ha caído en las encuestas como esperaban después del debate. Sigue dándose prácticamente un empate técnico en muchas encuestas. En otras la señora Clinton está 5 puntos arriba. Pero el hecho también de que las grandes cadenas y los grandes periódicos en los Estados Unidos
estén desatados contra Trump es porque ven un peligro real de que él pueda ganar las elecciones en ese país. Hizo propuestas interesantes él que de alguna forma al electorado norteamericano le llegan. A nosotros, porque estamos desde afuera, no nos impacta, como el hecho de proponer rebajar impuestos a las grandes empresas para que comiencen a llevarse sus empresas de regreso a los Estados Unidos y generar trabajo. Claro, pero no es ese el problema principal por el cual las grandes empresas se han ido, ¿verdad? Sino el coste de la mano de obra. Ese es su principal factor. Claro, en países como nosotros encuentran lo que dijo mano de obra 3 veces más barata. Pero lo que dijo Trump más bien es que va a castigar a las grandes empresas que muden sus fábricas a otros países. Eso es lo más importante. Y eso sí pega. Es decir, a ver, General Motors, si vos cerrás aquí y te vas para México, yo te voy a castigar aquí. Te voy a poner más impuestos. Eso sí pega. Y hace que las empresas se lancen contra él, pues financien más a Hillary Clinton. Bueno, veremos pues qué pasa en los próximos debates y qué pasa en las encuestas, pero está sumamente interesante. Todo el mundo, está en todo el mundo literalmente, pendiente de estas elecciones en los Estados Unidos. 5:41. Ustedes han visto y leído una polémica que se ha armado en Costa Rica con respecto a que, con motivo de las fiestas patrias el mes pasado, en unos colegios en el sur de San José, donde hay muchos niños nicaragüenses estudiando, los profesores o directores dispusieron que se cantara también el himno de Nicaragua. Un día, sí. Sí, fue el viernes. Exactamente. Un día a la semana. No, un día. Fue un día con motivo de las fiestas patrias. Y se armó la polémica, salieron muchos xenofobia de parte de algunos costarricenses diciendo que por qué tenían que cantar el himno. Hasta el presidente el fin de semana pasado, o el día antes de la fin de la semana pasada, presidente Luis Guillermo Solís, dijo que él, suavizando las posiciones, que él cuando era chavalo cantaba todos los himnos, incluso de Centroamérica. Y es verdad, aquí también. Sí, aquí también. Aquí se acostumbró en una época. Sí. Todavía en mi secundaria yo recuerdo que los cantábamos todos. Sí. Por lo menos estábamos obligados a saber quiénes, a identificarlos, por lo menos, un himno de otro. Al final se cantó y no pasó nada. Pues. Sí, lo que me refiero es que hasta el fin de semana, ayer, el diario La Nación publicaba un reportaje en donde decía que algunos ticos crearon páginas en el internet contra los nicas, amenazando a autoridades del Ministerio de Educación de su país con que los van a matar si siguen cantando el himno de Nicaragua. No, se despertó la xenofobia, pues, y quedó claro que el Partido Liberación Nacional ha sido y sigue siendo, ¿verdad?, el principal instigador de las políticas contra Nicaragua, ¿verdad? Realmente el PLN ha estado detrás de los juicios en La Haya, ha estado detrás de los medios como La Nación y el diario Extra, de desprestigiar a los nicaragüenses en Costa Rica. En fin, hay grupo interesado en mantener un conflicto con Nicaragua. ¿Qué rédito político les da? No sé. Pero cuando la expresidenta ahora, Laura Chinchilla, quiso utilizar el expediente anti-Nicaragua para mejorar su imagen, le fracasó. Cuando Luis Guillermo Solís ha intentado usar el expediente anti-Nicaragua, no le ha servido. Sigue siendo un presidente con bajos niveles de aceptación. Pero sí, a mí me pareció un gesto de parte de la administración de Solís muy importante el haber defendido, aunque se aflojó en el camino, haber defendido que se cantara el himno de Nicaragua primero en todos los colegios de Costa Rica, y después bajaron a decir que fueran aquellos colegios en donde así lo desearan los maestros y donde hubiese una población nicaragüense significativa. Y la verdad es que no hay colegio de Costa Rica de secundaria y primaria en donde no haya nicaragüenses. Cambio de tema, ¿sentiste el temblor? El de la semana pasada, sí, como todos, pues. Como el de 5,49, 5.4. Ya, primero dijeron 5.9, después lo bajaron, ¿no? Pero sí fue, bueno, como todo. Pues, sí, fue fuerte, pero sí tiembla en este país. ¿Verdad? ¿Qué es lo diferente? Bueno, lo diferente es que fue muy somero. Pero Y que derrumbó casas
A nosotros tal vez Sí. ahí no sí lo es vemos cierto. muy importante, pero para la gente que se le cayó su casita, Puerto Momotombo, La Paz Centro, yo no Nagarote. dije que no era importante, ¿verdad? Claro que es importante, y por eso lo tocamos como tema. Lo que yo decía es que este es nuestro país, vivimos en un país telúrico y vamos a tener constantemente sismos y terremotos que van a causar probablemente muchos daños. Si ustedes se fijaron, la gente más afectada, como siempre, fueron los más pobres. Y la zona donde ocurrió, ¿verdad? Entre Cerro Negro y Momotombo, ¿verdad? O sea, que es inusual, pues hasta ahora eso no Una zona rara de tres... ¿verdad? Pero afectó a toda la zona circunvecina, que son zonas muy empobrecidas, pues. como no ha estado temblando en esa zona desde hace muchos años, lo que no ha podido determinar el INETER, por lo menos no lo han dicho, son si estas son fallas tectónicas o volcánicas. Y si son volcánicas es porque algún magma se está moviendo entre los dos volcanes y uno de los dos podría eventualmente ser erupción. Más probable el Cerro Negro, que es uno de los más activos de Nicaragua. Bueno, en Costa Rica surgió la tesis de que había una interconexión volcánica entre el Momotombo, el Turrialba de Costa Rica, que está en actividad, y también el volcán de fuego de Guatemala Y hasta el de Colima, y hasta el de Colima. Colima es en México. que está ahorita en erupción. Son teorías de teoría, ¿verdad? Sí. Pero, por ejemplo, las imágenes, las fotografías que vimos de algunas de las casas destruidas son gente que ha construido o tratado de mejorar sus casitas utilizando piedra cantera con cemento. Yo creo que ya hay Sin que... hierro. Sin hierro. O sea, ya hay que tomar mano en el asunto, y aunque por muy pobre que sea y que tus posibilidades sean piedra cantera con un poquito de cemento, decirle que eso puede representar la muerte. Y además, O sea, de alguna manera hay que empezar a ayudarle a la gente por un lado, pero también a decirle a que normar. eso no le conviene. Pero además, recordemos que ahora hay piedra cantera y piedra cantera. Pues Así es. La piedra cantera de Iriamba es la de mayor solidez y la de mayor calidad. Hay otra piedra cantera aquí por el lado de la bandera, que es muy porosa. Estuve hablando con un ingeniero y me dijo eso exactamente, ¿verdad? Que no recomendaba esa otra Sí. piedra cantera, y que recomendaba más la de La de Iriamba. Iriamba, que es la rosadita. Más pues. sólida. Y es la sólida. Ahora, pero el otro problema es la mezcla de cemento y también Ahí lo de está. los bloques, la calidad de los bloques, el fraguado de los bloques. 21 por bolsa es lo ideal. 21. Lo que pasa es que la gente, por ahorrarse unos cuantos pesos, Compre te barato. dicen hay que poner una varilla de hierro de 4 varillas con su amarre. Entonces la gente dice, no, yo quiero ahorrar, que me la pongan de 2 varillas, creyendo que se está ahorrando dinero y la casa estructuralmente mira, no sirve. No, pero lo de los bloques es lo más importante. Sí. O sea, el que no usa piedra cantera y usa bloques, la calidad de los bloques es clave. Y es decir, la resistencia que tienen los bloques, La gente se va a los barrios y compra de los bloques artesanales que te hacen hasta 30 por una bolsa de cemento. O sea, es una barbaridad. y Todo. que los presionan con un pisón Sí. y no con una máquina industrial. Y entonces eso no tiene ninguna Y no resistencia. pasan por el laboratorio de la UNI, por ejemplo, que es el más Exactamente. calificado. Pues. O sea, ese es un verdadero problema. Pues. Pero ojalá, a propósito de la conexión o no de los volcanes, solo recuerden que sí debe haber alguna conexión subterránea. Por ejemplo, los termales en Tipitapa, que tienen origen volcánico, dicen, no me consta, que está conectado con el volcán Santiago de Masaya, el volcán Masaya. Que ya están más calientes ahora. Estuvieron muy calientes el fin de semana, sí, bastante. Y luego los termales de San Jacinto en León, algún origen volcánico, tienen que haber una conexión ahí. Sí, pues, pero es una conexión local, no estamos hablando de una conexión. Estoy hablando de que aquí debe hasta haber Guatemala. conexión de aquí hasta Guatemala, una raíz debajo de la tierra es muy difícil. Uno no sabe, pues, pero bueno. Bueno, una de las noticias de este fin de semana es el caso de la profesora de A San tocar Juan iba del el Sur. caso de la profesora Nilamar Alemán, que fue liberada el viernes finalmente. Fue liberada, no. Se le dio a ella la casa por cárcel. Eso es libertad condicional. Y debe ir una vez al mes a Ocotal a firmar. Firmar un libro ante el juez, que aquí estoy presentándome, no he oído, estoy cumpliendo la ley. Recuerden que fue condenada a 3 años de prisión. Lo que pasa es que dentro de las facultades del juez estaba darle la libertad condicional, es decir, la casa por cárcel. Pero
Yo creo que la profesora nunca debió haber sido enjuiciada. Enjuiciada, sí, así yo estoy de acuerdo. O sea, sí, ella misma dice, hombre, si yo cometí un error, me deberían haber dicho cómo era la cosa con los migrantes, pero no me tienen por qué enjuiciar, porque lo que yo hice fue ayudar. Si yo estaba equivocada, que no debía haberlo hecho de esa manera, pues nos hubieran explicado. Pero además no hay una lo que se llama, yo no sé si en derecho se llama, no hay una delincuencia probada. Es decir, no lo hizo con razones de obtener un rédito económico para sí misma, no lo hizo con el fin de propiciar una cadena, una red de tráfico, esa no fue la intención, pues, o sea, no se probó esa intención. La prueba de eso es que se reduce la acusación a tráfico imprudente, algo así, que creo que le llaman, de indocumentado. O sea, eso te dice claramente que no es una red de la que hay. Y además, tomando en cuenta quién es la persona, debió haber sido desechado ese caso, pues hubiera habido un llamado de atención, lo que vos querrás, pues, pero me parece que fue desafortunado, una exageración, que no debió haber sido enjuiciada, ni siquiera enjuiciada, menos culpabilizada por lo ocurrido, pues, en mi opinión. La prueba está el gran respaldo que recibió esta profesora en San Juan del Sur, sí, de su propia comunidad, pues. Hay un estudio que han hecho en México acerca de la cantidad de plata que han movido solamente los haitianos y los africanos a su paso por Centroamérica. Se hablan de 64 millones de dólares, que eso es lo que han movido en materia de coyotaje. Solo Honduras ha reportado más de 2.000 africanos o haitianos encontrados en su territorio después de haber cruzado Nicaragua. ¿Dónde están los coyotes nicaragüenses o los que trabajan entre Nicaragua y Costa Rica pasando gente entre los que pasan gente entre Nicaragua y Honduras? Pero otra vez, ¿por qué no los capturan? ¿Pero qué me importa? No es ese el punto. Se vaya, William, aquí hay una red de traficantes o sea, agarran a una mujer que decidió hacer un acto de generosidad y la meten 3 años a la cárcel, la enjuician, la desprestigian, puede ser una profesora, pero no captura a un solo coyote en Nicaragua, que según las estadísticas han pagado millones por pasar a través de Nicaragua. A ver, ¿cuándo van a capturar a uno, pues? Para nosotros darnos el gusto de acusarlo, pues, de ser parte de una red de traficantes. Por ejemplo, los coyotes que abandonaron a los haitianos aquí en Río San Juan, ¿te acordás? Y que se ahogaron en el lago Cocibolca. Fueron 10 al final los que se ahogaron, incluyendo una pareja, la muchacha embarazada. Esos coyotes, esos sí deben estar presos. Esos sí deben ser condenados no a 3, sino a 15, 20 años de prisión. Esos son los que realmente trafican con la necesidad de la gente y se enriquecen y además las dejan abandonadas. O los coyotes que operan en Nicaragua, prometen llevarte hasta Estados Unidos y te abandonan en el camino. Ninguno de esos está preso. ¿Cómo se evitaría esto? Simplemente reconociéndole los derechos al migrante que puede pasar por las fronteras de cualquier país en tránsito. Porque el haitiano, el africano que toca las puertas de Peña Blanca no dice que vengo a quedarme en tu país. Y entonces el gobierno de Nicaragua debería decir, espérate, ¿qué vas a venir a hacer? Ese sí es el derecho del Estado de Nicaragua. Pero ellos tienen derecho a golpear la puerta de un país y decir, déjeme pasar, yo voy para el norte. Que además no le importa al gobierno de Nicaragua si va para el norte, si va para el sur o donde sea. Tiene un derecho. Y Nicaragua se los está negando desde mediados del año pasado. Todo eso es muerto. Toda esta carnicería que se está haciendo de migrantes es por culpa de haber cerrado las puertas. El gobierno de Nicaragua solamente lo que tenía que hacer, a ver, deme tu pasaporte, está en regla, te pongo el estampado y te doy 15 días para cruzar el país. Eso estuvo ocurriendo, si eso se permitía aquí. El conflicto viene desde lo de Costa Rica, cuando vienen los cubanos que los llevan hasta la frontera, le dicen, aquí están ustedes ahora en Peñablanca, crúcense. Y ahí viene este conflicto. Además, no olviden que el gobierno de Nicaragua tiene acuerdos de migración y trata de blanca o de tráfico de personas con los Estados Unidos. Por eso, pero es que son cosas diferentes. Yo estoy de acuerdo con Javier. O sea, si aquí viviese una política, hombre, los migrantes, cualquier persona puede circular por Nicaragua en un periodo de tiempo determinado. Si yo te encuentro aquí, después te deporto, está bien, ya está. Te voy a dar 3 días, vale, pues 3 días, lo que sea. Pero te me vayas aquí, o sea, no te vas a quedar aquí, te vas, ok, vale, pues, pero es que no ocurre eso. Ahora,
que por un acuerdo con Estados Unidos, esos son problemas de Estados Unidos. ¿Por qué tenemos que nosotros que acarrear con esos problemas? Y los nicas que se van para Estados Unidos, pues. Y hay acuerdos con los países centroamericanos. Recuerden que este tema se trató en el SICA y no hubo acuerdo. Tuvieron que mandarlos por avión a los cubanos y a otros hacia México. Por eso mismo. Pero volviendo al caso de la pero profesora, somos campeones en reclamar cómo nos tratan, qué barbaridad, cómo nos tratan en Estados Unidos, mira todo lo que deportan, qué barbaridad, lo que nos tratan en México. Somos campeones. Pero y ahí hacemos lo mismo aquí con otros. Y ahí, ¿qué autoridad moral tenemos para reclamar? Y el gobierno vive hablando de la generosidad de los pueblos, los derechos de los pueblos, todas esas cosas. Pero volviendo al caso de la profesora, realmente el gobierno se ha expuesto, yo no sé qué mano movió ese caso, pues se expuso totalmente. Y que perdiera, digamos, imagen y clientela política en un sector sumamente sensible. Profesores, un área de desarrollo económico como San Juan del Sur, en donde celebraron con una fiesta en las calles, que la pusieron en libertad condicional, ¿verdad? En todo caso, aquí hay tanta gente que comete tantos delitos que no va a parar a la cárcel, que cuando vos ves un caso como esto, vos decís, ¿qué hay detrás? Tenés derecho a preguntártelo. ¿Por qué? ¿Por qué ella? Pues, ¿y por qué no? Ahora, si ella fuera negociante, hermano, seguiría trabajando de profesora. No, para el contrario. ¿No? Y si viviera el tráfico de inmigrantes, tendría las condiciones de vida que tiene. O sea, es un absurdo. Sí. Faltan 4 minutos para las 6 de la mañana. Vamos a hacer una pausa y al regresar hablaremos de la ley Nica Ax. ¿Qué va a pasar? Ya falta prácticamente un mes para las elecciones del 6 de noviembre y tendremos otros temas. Ya volvemos. Un minuto para las 6 de la mañana de este día lunes 3 de octubre del año 2016. Gracias por continuar en sintonía de Cuarto Poder a través de Radio La Primerísima, Canal 50 RTV para Boaco y Chontales, Canal 37 Extra Plus 90 en el cable, los que nos ven y nos escuchan a través del internet y las redes sociales. Tengo unos rápidos saludos para el doctor Arturo Cruz Sequeira, fiel radioescucha de este programa, a Jorge Luis Calderón en León y a William Gómez, siempre están en sintonía de nuestro programa. Y a que Nica Gómez, ¿no? Espinosa, que nos dio una sugerencia ahí de hablar sobre los carros. Sí, y Marlon Reyes, que me está escribiendo en este momento, dice que lo de la profesora es más político que jurídico, porque con esto el gobierno lo que ha pretendido es establecer un precedente para que nadie se ande metiendo traficando con traficando con migrantes. Eso dice él, que es más político que jurídico. Que no fríe, ¿cuál traficando, hombre? Saludos, don Javier. ¿No tengo, pero como siempre me olvida apuntar los nombres. Voy a tener que andar con la libretita. Lo he prometido un par de veces, pero ahora sí lo voy a hacer. Todos los lunes. Ahora sí lo voy a hacer. 6-1. Antes de entrar a los temas políticos, se me olvidaba que hubo un escándalo el fin de semana, casi al final de la semana, fue el viernes. Sí. Porque de pronto en el food court de la Galería Santo Domingo, en la plaza de comida. Sí, en el food court donde están vendiendo la comida. Inglés, tío, hombre, en la sala de comida. En la comidería, el área de comidería. De pronto hay un montón de varias pantallas de televisión ahí. Comenzaron los clientes que estaban ahí a ver en las imágenes una película porno. De sexo duro, ¿verdad? Sexo duro, sí. Triple X.
Y dicen que la transmisión de la película duró 45 minutos. No sé en qué momento se Que no la podían percataron de detener, eso. dicen también. Yo no sé si no la podían detener o de quién fue la culpa. El asunto es que horas después la gerencia de la galería emite un comunicado diciendo que habían sido víctimas de un ataque cibernético y que ellos no eran los responsables de la transmisión de esa película y que le pedían a la Policía Nacional que investigara. A mí me llama la atención eso del ataque cibernético, porque ese es un circuito cerrado de televisión en donde el control absoluto lo tiene una persona contratada por la galería para estar transmitiendo anuncios, videos, promociones, etcétera. Eso no está conectado al internet. Sí, pero como no, pero hay otras maneras, hombre. Mira, vos podés tener, hay un programa para eso. Si vos tienes acceso a una computadora desde otra, con ese programa, tomás control total. Y lo que dice la galería, no sé si será cierto, es que un ex empleado que acaban de correr de informática fue el que lo hizo, que tenía ese programa, tenía control de la computadora Y máster entonces se desquitó porque lo corrieron. y transmitió el video. Pero no importa, pues el caso es que se ha hecho un escándalo, hermano. Terrible, pero no hay escándalo cuando presentan una película donde asesinan unos a los otros y se dicen cómo matar. Y, o sea, un escándalo, pues. Parece una doble moral. No, pero te cuento una cosa. El viernes esa fue a mediodía, hacia La la tarde. noticia. Esa fue la noticia, Sí. ¿verdad? A nivel de redes sociales. Nunca había visto tan agitadas las redes sociales como entonces, ni siquiera con los temblores. Y algunos canales de televisión transmitieron Sí, el video, sí. pues le pusieron sus parches encima. Pero este- otros lo vi que los divulgaron en las redes sociales, tal y como lo estaban filmando. Por eso te digo, pero a ver, o sea, va pues, inapropiado, ok, pues ofende, de acuerdo. Pero semejante escándalo, y no hay escándalo cuando te enseñan a matar. Ahora, yo no sé, pero yo me di una vuelta por la galería sábado y domingo. Ya había terminado. No, Llegó tarde. no, y no es broma, y lo digo en serio. Llegó Estaba tarde. el doble de gente. Esperando No, la segunda. normalmente está yendo. El doble de gente No. estaba allí en el fútbol y en la galería. Andaban buscando que esperando la pusieran el segunda video tanda. otra vez, a lo mejor. Hombre, a propósito. Vos ¿verdad? mismo. Esperando No, la segunda tanda. yo andaba de Miranda, pues. A Pero no. propósito, esto del tránsito, rapidito, aunque sea un par de minutos, esto del tránsito ya es insoportable, ¿verdad? A propósito del tema, ¿no? Querer circular en ciertas horas en las zonas de mayor tráfico, que es de la rotonda de Metrocentro hasta la galería, por ejemplo, es imposible entre 5 y 6 y media de la noche. Pero te voy a decir, a veces nosotros Y también te digo- exageramos, porque No el creas. otro día estaba leyendo una información ahí en un periódico catalán, y entonces había un problema en Barcelona porque había habido un accidente ahí en la Glorieta Colón, en donde está el Estado de Colón, y entonces había, y no me digas que Barcelona no tiene mejor vialidad que Managua, ¿verdad? Y había un embotellamiento de 11 kilómetros de longitud en la ciudad. Bueno, pero eso es otra cosa. Por eso te digo, o bueno. sea, a lo bestia, ¿verdad? Pero, ¿a qué me refiero? A que ya no basta solo la efectiva, porque hay que reconocerlo, la efectiva regulación de tránsito en las horas pico. Sin los Ahora, policías sería un desastre. lo que hacen ahora los conductores es inundar los barrios y calles aledañas, ¿verdad? A las carreteras y a las vías principales, buscando cómo salir mejor. Y lo que hacen es trabar barrios enteros. Cierto. Eso hace que muchos colegios, universidades, la gente se vea pegada. ¿A qué me refiero? A ver, en síntesis, a que ya hace falta un plan regulador de circulación y buscar cómo hacer vías alternativas de lo más urgente, porque ya no solo es en las horas pico, ahora es a cualquier hora. Por en eso, donde se pero- presentan pero grandes... a ver, se está haciendo este puente de nivel en las Piedrecitas, que ya Y otro va a ser en el Cete Sur. comienza hoy, ¿no? Y inmediatamente después van con el 7 Sur. Va a durar un año eso, hermano. Vas a ver el caos ahí. Sí, qué lástima. Ahí cómo va a de- ver, vamos. Qué lástima cómo destrozaron. Bueno, entonces lo que viene el ahora Parque Las es el Piedrecitas, tráfico terrible que va a bajar por la Cuesta del Plomo, porque ahí van a tener que desviar el tráfico Así es. para entrar y salir de Managua. Sí, Sí. pero toda la gente que va a Satélite Sososca o a Sí. Tatepe, a Totemón Van a tener Tatepe. que dar la vuelta a la Cuesta del Plomo. O hacer fila. Pero bueno, hombre. Y los que viven, Bueno, y los que también viven se por el- hizo una calle alterna
temporal detrás del parque o pasando por las piedrecitas. Solo para salir, sí, pero eso va, el caos que viene ahí va a ser descomunal, hermano. Buenos días, un abrazote a los tres y como todos los lunes en sintonía de un excelente programa, me agrada mucho el debate y el planteamiento de cada uno de los temas. Los saludo, nos envía el saludo esta mañana Elizabeth Silva Arevalo. Muchas gracias, muy amable. Se supone, no ha habido confirmación oficial, pero bueno, por lo menos esto se dijo en Bluefields y ahora se dice en Nadalia, que los policías involucrados en Bluefield, en aquella captura violenta del muchacho estudiante de la Vicu, que fue capturado en su casa, que fueron dados de baja 2 comisionados y castigados 3 de los policías que participaron en la captura. Esto no ha sido oficialmente confirmado por la Policía Nacional, pero sí en Bluefield eso se informó en los canales locales y también un comisionado confirmó que él había sido dado de baja deshonrosa además. Y en la Dalia se dice que ha ocurrido lo mismo, que han sido castigados 2 de los policías involucrados en la captura de un vigilante, ¿verdad?, que incluso golpean ahí en la vía pública. Entonces, a mí me parece que, primero, si esto es cierto, si se confirma que esto es cierto, me parece una medida sensata de la Policía Nacional que debería ser divulgada con profusión para que la ciudadanía entienda de que, bueno, que la policía toma medidas ejemplarizantes. Creo que prestigia a la policía que tome estas medidas, si esto es cierto. Y por otra parte, la importancia de los celulares. Para grabar todo este tipo de cosas. De las redes sociales. O sea, que es legítimo. Dos éxitos plenos de las redes sociales, ¿no? Y del uso del teléfono inteligente. Así es, porque yo recuerdo incluso la policía dijo claramente, creo que fue la primera comisionada interna era la que lo dijo, que no era prohibido que el ciudadano usara su celular para tomar video de lo que fuese, pues. Pero hay un problema básico. Cuando vos querés filmar a un policía que te está, digamos, de tránsito, que llega y te empieza a formular una acusación con la que no estás de acuerdo, si vos querés filmarlo, inclusive a veces si le querés tomar el número de su placa, se revela. Es decir, la policía debería ser más clara en cuáles son mis derechos cuando un agente policial se acerca a mi vehículo o me aborda en la calle y me acusa de cometer un delito, porque cuando alguien te dice, mire, usted se voló la roja, invadió carril, me está acusando de cometer un delito. Una falta. Una falta, pues. En ese caso, yo tengo el derecho de razonar con él. Algunos no lo aceptan. Algunos te dicen, usted ya cometió yo lo vi, punto, se acabó, deme sus documentos, y si está haciendo mate, me le llevo hasta el vehículo. ¿Cuáles son mis derechos en ese momento? Todos sabemos cuáles son, ¿verdad? Inclusive el derecho a protestar, pero no te dejan alternativa a veces. Muchos sí, otros no. Pero cuando vos... me refiero también a la extensión de ese derecho, a que el ciudadano sí puede filmar una acción que se está dando en plena calle, estos actos de violencia, por ejemplo, documentarlo y divulgarlo. Todos son derechos que vas adquiriendo con las nuevas tecnologías y con las leyes también. En este caso, yo creo que muy bien por esas personas, porque inclusive el de la Dalia es casi profesional ese video, parece que fuera hecho por alguien que sabía. 2 minutos y pico dura. Ahora, diga. No, y simplemente ratificar lo que vos decías hace rato. Sin los policías de tránsito, en las horas pico, en todas las intersecciones importantes de Managua, Managua sería un caos. Su trabajo es formidable. Yo me siento aliviado cuando veo policía y me siento, un día de estos no estaba, la puchica, ya me llevó quien me trae. Y efectivamente así es. Pero cuando no están los policías, tenés problemas. Es cierto. 6:11 minutos. Saludo a los que nos ven a través del canal Extra Plus, canal 37 en Managua y canal 50 RTV para Bueco y Chontales. Bueno, estamos ya en la recta final de las elecciones del 6 de noviembre en Nicaragua. Estamos en plena campaña electoral. ¿Estamos en plena campaña? Sí, estamos en la campaña electoral. Bueno, en realidad, dentro hay yo he oído que elecciones este año. He hablado 30 días. Con dirigentes de todos los partidos, excepto el Frente, que dicen que en este último mes van a arreciar la campaña y que se va a sentir la campaña electoral en medios de comunicación y signos visibles en las calles, manifestaciones, piquetes de gente en las rotondas. Veremos.
Espérame, antes de eso, es que aquí hay dos oyentes que están reportándose por la vía de internet. Marlon Reyes dice que él no ha dicho traficante. Vos fuiste el que lo dijiste, sí. Que él no ha dicho traficante, dice. Eso es lo que digo en relación a la señora que enjuiciaron por verse involucrada con un inmigrante. El trasfondo es político, no jurídico, es un acto ejemplarizante, lo que dice Marlon Reyes, con lo cual no estoy de acuerdo, pero bueno, es lo que él dice. Y César Augusto Nolori dice que te diga vos, a Javier Reyes, que la Pirecita será una vía de alterna ida y vuelta y que el parque va a ser reconstruido después de ya lo destruyeron. El reconstruirlo y es otra cosa, es otro concepto. Ya me imagino cómo va a ser, ¿verdad? Aquellos colores, aquellos... Una información que estuvo muy difundida en Ocotal. En septiembre se suicidaron 5 muchachos menores de 20 años. 5. ¿Y se saben las causas, los motivos? Distintas causas. 5 en una ciudad tan pequeña como Ocotal, sí, que tendrá 35, 40 mil habitantes. 5 muchachos. Eso es de preocuparse en Ocotal y de preocupación nacional también, porque que ocurra eso en un pueblo, alguna causa debe haber. De acuerdo. La NICA Acts, la ley que están impulsando congresistas y senadores republicanos y demócratas en los Estados Unidos, fue enviado al Senado, está en el Comité de Relaciones Exteriores bajo análisis, aunque los congresistas y senadores están ya de vacaciones por las elecciones que vienen hasta después del 14 de noviembre. ¿Qué va a pasar con esa ley? Bueno, creo que Arturo Cruz, a quien le envío un saludo también, puso algunos puntos sobre algunas IES, ¿verdad? Por ejemplo, cómo funciona la mecánica parlamentaria en los Estados Unidos, ¿no? En realidad se van el 7 de octubre de vacaciones. Esta semana. O sea que esta semana es clave para Nicaragua. Segundo, y eso siempre tiene muchos años de ser así, normalmente muchas de estas leyes son cabildeadas por los staffers, o sea, los asistentes de los congresistas que se comunican entre ellos, establecen las condiciones en que una ley se va a pasar. No necesariamente el congresista es el que anda pidiendo el voto de su colega. En este caso, como anda muy dolida, la congresista Ileana Ross Lehtinen, ella personalmente se involucró. Pero además tiene un asistente que es nicaragüense, con muchas conexiones en la política nicaragüense, que ha estado pidiendo estas sanciones. Además de que sí puede ser que esta ley quede como está en la tubería para el próximo año, puede ser también porque ya nos sorprendieron. Ahí es donde creo que el análisis de Arturo tiene un antecedente que nos pone en estado de alerta, que fue cómo pasó de manera bipartidista, inclusive en el Congreso de los Estados Unidos, en la Cámara Baja, pues. Fue sorprendente. Mucha gente, y te digo porque desde hace rato se viene hablando de esta ley, mucha gente, incluyendo el COSET, creía que no iba a pasar este año la ley, que iba a ser formulada, que ya estaba casi lista, fue construida, inclusive una parte de esa ley se hizo en Managua, ¿verdad? Con la visita del asistente, el congresista asistente Ileana Ross estuvo en Managua, se reunió con mucha gente y quiero... ¿Eso está confirmado? Es que yo estuve en una de las reuniones, pero no solo eso, a propósito, el general Humberto Ortega me llamó telefónicamente esta semana para comentarme el programa y para decirme pues que él no participó de esas reuniones con el staffer, con Eddie Acevedo, de origen nicaragüense, con el staffer de Ileana Ross, que fue una coincidencia que él estuvo en el hotel en el mismo momento en que se producían las reuniones. De verdad, fue coincidencia. Y también me hizo algunas aclaraciones que ahí vamos a irlas dando en el camino, pero bueno... ¿No te dio órdenes? ¿Quién? ¿No te dio órdenes? Yo las escucharía con mucha atención, ¿verdad? Pero obviamente pues estamos... pero en todo caso, digamos, esta ley ya está en la tubería, difícilmente va a salir de ahí sin que le cueste algo al país. O sea, esta ley ya nos está causando un daño y nos va a causar más daño, independientemente de que, como Arturo Cruz señalaba, existen algunas alternativas. Por ejemplo, las modificaciones que los demócratas han hecho o que le han hecho a la ley, para que el presidente no se vea obligado a aplicarlas de una manera mecánica, sino que le dejarían al presidente de Estados Unidos la posibilidad de decir: el gobierno de Nicaragua se ha convertido en una amenaza para la seguridad regional, para la seguridad de su país, etcétera, entonces sí la voy a aplicar. Que le dejen la discrecionalidad al presidente de Estados Unidos de aplicar la ley. Vamos a ver si eso funciona. Pero en todo caso,
Si la ley sobrevive esta semana donde está, nos vemos en el 2017. En otra circunstancia, no menos peligrosa para nuestro país, porque ya está dando las consecuencias que nosotros temíamos, pero que va a ser en otro terreno. Ahora, ¿de qué otros factores dependerá de desactivar esta bomba? Porque esta es una bomba de tiempo, ¿no? Pues no sé, una de ellas es el resultado electoral. Veremos cómo se comporta estas elecciones. El resultado electoral casi que ya lo conocemos, ¿no? Ya lo conocemos. Ya. Y ahí todas las encuestas dicen que el Frente va a ganar, lo que no se sabe quién va a quedar en segundo lugar. En Colombia decían lo mismo. Bueno, en Colombia decía lo mismo, a lo mejor el PLC da sorpresa, aquí pasa en primer lugar, pero aquí el panorama está más o menos claro. En 1990 también estábamos haciendo planes para ganar las elecciones, ¿no? Sí, pues las encuestas mismas decían que iba a haber una victoria apabullante y resultó más o menos lo contrario. El caso es que realmente fuimos sorprendidos con la rapidez con que fue aprobada en el Congreso esa iniciativa de ley, y no se debe descartar tampoco, porque acaban de suceder unos antecedentes. Al presidente Obama le acaban de rechazar un veto unánime en el Congreso. Por lo de Irán. Exactamente, y una ley... No, perdón, por lo de Arabia Saudita. Una ley del peso de lo de Arabia Saudita. Es que ahí, eso sí toca. Pero hay una que decirlo, sí. Es una ley que obliga a Arabia Saudita a pagar una indemnización a las víctimas del 11 de septiembre. Del 11 de septiembre. Por haber estado involucrado en los actos del 11 de septiembre. Eso es mucho más sensible que decir Nicaragua ahorita, en medio de esta campaña electoral en los Estados Unidos. Mire, definitivamente esta ley ya causó un daño, ¿verdad? En primer lugar, puso a Nicaragua en el radar de la política norteamericana. Durante 10 años, el presidente Ortega se empecinó en llegar a este punto. Y misiones de embajadores, misiones de empresarios, diferentes ópticas hicieron que Estados Unidos decidiese no hacerle caso a algunas de las decisiones que había tomado en materia política y exterior el presidente Ortega. Nunca le dieron importancia a los discursos del presidente Ortega. O sea, lo habían hecho de una manera a propósito, ¿no? Queremos buenas relaciones con Nicaragua. Si en tu discurso vos me decís, ¿cómo es que decía el famoso acuerdo no escrito de los que nos contaba Arturo según Cruz? Dicen, aunque dice Arturo Cruz que él no conoce ese acuerdo. Que obviamente no fue no escrito en cuanto a que el presidente Ortega se dio el gusto de insultar todo lo que quiso al imperio, no a Obama, al imperio norteamericano, y el imperio norteamericano se dio por entendido, por un oído me entra, por el otro me sale, ¿verdad? Hay una frase un poquito vulgar que ejemplifica esto, que en realidad no ocurrió, pero el daño ya está hecho. Nicaragua está en el radar. ¿Y por qué está en el radar? Está expuesto ante la opinión pública y la política norteamericana como un gobierno que conculca derechos, que viola su constitución, que está regido por una dictadura, que además ahora va a ser constitucionalmente familiar. Esposo y esposa van a gobernar el país. Una de las gotas que ha rebalsado el vaso, ¿verdad? Segundo, han logrado minar la credibilidad de estas elecciones, ¿no? Entonces el presidente Ortega no solo va a dejar de ser el inconstitucional el próximo 9 de noviembre, sino que ahora va a ser el presidente de las elecciones en las que no había por quién votar o las elecciones de fraude. Recordemos, sí, lo de fondo, pues aquí de fondo hay una intervención directa de un gobierno extranjero en asuntos internos de Nicaragua, y lo cual es inaceptable. Totalmente. Y a mí me parece que inclusive la Iglesia Católica ha sido la más activa en rechazar esta ley. El presidente y vicepresidente de la Conferencia Episcopal, que es el cardenal Brene y Monseñor Bosco Viva, han sido clarísimos. Hay que rechazar esta ley por el daño y por el injerencismo. La cereza del postre la puso Monseñor Silvio Báez la semana pasada, cuando le preguntan sobre el tema, y él dice: nadie se puede alegrar de que se apruebe esta ley, aunque él dice: la responsabilidad principal, y todos lo han dicho, es del gobierno, que tiene que tomar las decisiones para desmontar aquellos factores que han llevado a esta ley, como es volver al respeto a la Constitución y volver a
hacer que... Hay quienes han admitido públicamente haber Sí. cabildeado para que se aprobara. Bueno, yo esta le ley. quería preguntar respecto a eso, don Javier, porque dice que aquí estuvo el jefe el cabildeador principal, el jefe del despacho de la congresista, Ileana Ross, y que aquí se elaboró, dice don Javier, el documento o parte de la ley. Porque aquí salió alguien el director de la CPDH y después Hagamos Democracia diciendo, nosotros fuimos a Washington, pero nosotros no hemos ido a pedir la ley, excepto la dirigencia del MRS que dijo en un evento, sí, nosotros fuimos a pedir. Sí, Violeta Granera reivindicó también, porque dicen que es un derecho de las organizaciones nicaragüenses reclamar ante otros estados beligerancia para que hagan injerencia en los asuntos nacionales. Eso es cierto. Inclusive el MRS y Violeta Granera citan el episodio de 1979 cuando el padre Miguel de Escoto ocupa el asiento de Panamá en la OEA para denunciar al gobierno de Somoza, ¿verdad? Pero esas son cosas distintas. Me refiero a que el gobierno de Estados Unidos no tomó sanciones contra Nicaragua, perdón, contra la dictadura sí las tomó, pero no medidas que fueran a golpear en ese momento al gobierno de Nicaragua, fueron medidas políticas fundamentalmente. Bueno, le retiró, ya tenía rato de haberlo hecho, pero confirmó que no le daba más armas. No, y una de las razones que después argumentó la Guardia es que ya no tenían balas para Pero tirar. sin embargo Israel se las mandaba, ¿verdad? Bueno, porque así son estas cosas, pues. O sea, Israel, que no podía hacer nada sin que le diera permiso a Estados Unidos, que no hace nada en América Latina, que no le dé permiso a Estados Unidos, fue el que dio todos los Galil, acordate, y las municiones, etcétera. Mira, El sionismo ha sido pernicioso en Nicaragua. definitivamente el gobierno del presidente Ortega no tenía por qué haber tomado una cantidad de medidas, por ejemplo, prohibirle el ingreso a Ileana Ross. Será ganarte una enemiga de inmediato. ¿Qué ganó el presidente Ortega no dejando Ya de era entrar? enemiga, sí. Ya era, pues, pero entonces Pero le acordate diste... que la intención de ella era venir a unificar a la oposición. Ese era el objetivo. Sí, Y pero- era un asunto de Estamos a 2 horas de- inmiscuirse directamente en la política interna de Nicaragua. Pero ella optó por otra cosa, la convencieron de que no uniera a la Ok, oposición pero de ¿y usted Nicaragua. podría darnos un poco más de detalles de esas reuniones que se dieron aquí? ¿Quiénes Aquí participaron? hubo varias, aquí vinieron 4 staffers o sea, cuando digo staffers son los asistentes principales de 4 congresistas que comenzaron una gira en Guatemala, incluyó varios países centroamericanos y Nicaragua. El jefe del grupo cuando vino a Nicaragua fue Eddie Acevedo, el asistente de la congresista Ileana Ross. Se reunieron con todo el mundo. Gente del frente, gente de la oposición, discriminaron a algunos partidos políticos, PLC nunca no lo los escucharon, con medios de comunicación se reunieron, Con algunos medios. comisiones de derechos humanos y con algunos medios, y en todos ellos era recibir información de lo que estaba pasando. Porque te digo, parte de la ley se hizo aquí, porque hubo quienes Y le se tocó dijeron... ver lista. Lista de funcionarios castigados. Bueno, esa es otra historia, que ya no, si No hay hay tiempo. tiempo la vamos a comentar. Tiene un minuto. Bueno, en cuanto a la lista, yo no sé, pero aquí en el 2005, en una mesa de trago, Eduardo Enrique, el editor de la prensa, con Abil Ramírez, con Ramón Cholacayo y otros, inventaron una lista de 89 personas. Ellos fueron, porque yo La no lista sabía negra. que- No, si usted sabe, no me cuente cuento. No, fue otra gente. Y este listado, al final, algunos de ellos demandaron y obligaron a la prensa a retractarse. Ahí está la retractación, Me acuerdo. firmada por Eduardo Enrique y no por el director de la prensa. Pues tenía que haberla firmado el director, que era... Como ya nos vamos, el 5 de octubre se vence un plazo que han dado los científicos en Estados Unidos para que ocurra el gran terremoto En San en Francisco. California. San ¿verdad? Francisco, sí. Dieron la alarma que había una entre 100 posibilidades de que hubiese ahora el gran terremoto. ¿Y por qué? Porque la semana pasada han ocurrido cerca de 200 temblores de hasta 4 grados en esa zona de la falla de San Andrés. Que podría ser que active el gran Entonces, terremoto. eso es lo que ellos están alerta. Ojalá Eso que va a no ser un ocurra. desastre, ¿verdad? Si acaso ocurre. Si acaso ocurra. Ojalá que no. Y antes de irnos, felicidades pues a todos los franciscos el día de mañana, día de San Francisco, a los franciscos y a las franciscas. Muchas felicidades. El cordonazo es de lluvia, no de guaro, ¿verdad? Nosotros nos Oíste, vamos y nos escucharemos el próximo lunes.